Bienvenidos a un espacio donde las palabras cobran vida y las historias nos transportan a otros mundos. Aquí, en este rincón de calma y magia, les invitamos a relajarse, a cerrar los ojos y a dejarse llevar por relatos que han trascendido el tiempo. Historias de amor, de valentía, de misterio y de sueños que han sido contados una y otra vez, pero que nunca pierden su encanto. Así que, pónganse cómodos. Busquen su lugar favorito, envuélvanse en una manta, preparen una taza de té o café, y déjense llevar. Porque hoy, las palabras serán su guía, y la imaginación, su destino. ¿Listos? Comenzamos. El descenso de Inanna al inframundo. El cielo sobre Uruk resplandecía con un fulgor dorado, pero en el corazón de Inanna, desde hacía días, un pensamiento la atormentaba. Su hermana, Ereshkigal, gobernaba el inframundo, el reino donde los vivos desaparecían y del que nadie regresaba jamás. ¿Por qué sintió esa extraña urgencia de descender a aquel lugar? ¿Por qué, entre todos los dioses, solo ella parecía atraída por el misterio de la muerte? Las nubes a su alrededor se oscurecieron cuando su resolución se hizo más firme. «Debo ir», murmuró. Un susurro de viento agitó su túnica, como si el universo mismo respondiera a su decisión. Desde la entrada del jardín, Ninsubur, su leal consejera y sirviente, la observaba con preocupación. La había servido desde tiempos inmemoriales y nunca antes la había visto tan absorta. Se acercó con cautela. «Mi señora», dijo con voz templada, «tu luz brilla con menos intensidad. ¿Qué nubla tu espíritu?» Inanna la miró con determinación, sus ojos reflejaban la grandeza de los cielos y la profundidad de sus pensamientos. «Voy a descender al inframundo», declaró. «Debo conocer sus secretos». Ninsubur palideció. «Es un viaje sin retorno. Nadie regresa de la morada de los muertos. Ni siquiera los dioses se aventuran allí sin pagar un precio terrible». Inanna le dedicó una sonrisa serena, aunque en su interior, la incertidumbre la devoraba. «Sin temas. Estoy lista para afrontar lo que sea necesario. Pero escucha bien, Ninsubur, si no regreso en 3 días, ve ante los dioses y pide ayuda». Ninsubur tragó saliva, comprendiendo el peso de aquellas palabras. «Así lo haré, mi señora». Inanna se retiró a sus aposentos, donde su reflejo la observó desde un espejo de obsidiana. Si iba a adentrarse en el reino de los muertos, debía hacerlo con toda la dignidad de la diosa que era. Eligió cuidadosamente sus adornos. Se colocó la corona de los cielos, símbolo de su dominio sobre la bóveda estrellada. Alrededor de su cuello, ajustó un collar de lapislázuli, reflejo de su conexión con los misterios del universo. Su pecho quedó cubierto por un manto de oro tejido con la luz de las estrellas, resplandeciente e imponente. En sus muñecas, brazaletes forjados con las promesas de los dioses. A su cintura, un cinturón de cuentas sagradas que representaba su linaje divino. Cada prenda no era solo un adorno, sino una armadura contra lo desconocido. Con cada pieza que se colocaba, sentía que se preparaba para un destino del que no estaba segura de regresar. Cuando finalmente estuvo lista, se dirigió a la entrada del inframundo. Allí la esperaba una gran puerta de piedra negra, incrustada con grabados de antiguas almas atrapadas en su superficie. Un viento helado se filtraba a través de sus grietas. Un guardián sombrío surgió de las sombras. Su rostro estaba oculto por un velo de oscuridad, y su voz era profunda como el eco de una tumba olvidada. «Nadie cruza sin pagar un precio», dijo con solemnidad. Inanna frunció el ceño. «Soy la reina del cielo y la tierra. No vengo como una simple visitante». El guardián no se inmutó. «Así son las reglas del inframundo. Todos deben despojarse de algo para entrar». Inanna sintió un estremecimiento en su interior. Sabía que este viaje no sería fácil, pero no esperaba que la despojara de sí mismo paso a paso. Con una última mirada a la luz del mundo superior, llevó sus manos a su corona y la retirada con lentitud. Al entregarla, sintió un peso invisible apoderarse de su espíritu. El guardián avanzó, y la puerta se abrió con un gemido desgarrador. Inanna cruzó el umbral.
El camino al inframundo había comenzado. El sendero que conducía al inframundo se extendía ante ella como un túnel interminable de sombras y silencio. La luz del mundo superior se desvanecía a sus espaldas, y cada paso que daba la sumergía en una oscuridad más profunda, más espesa, como si el aire mismo estuviera hecho de cenizas y lamentos olvidados. No había estrellas aquí. No había ríos de luz ni flores doradas. Solo el eco de sus propios pasos y el susurro de... De pronto, una estructura colosal apareció ante ella, la primera puerta del inframundo, una muralla de piedra negra, incrustada con cráneos petrificados y símbolos antiguos que palpitaban con una energía desconocida. Junto a la entrada, un guardián de ojos huecos emergió de entre las sombras. Su voz, profunda y sin emoción, rompió el silencio. Nadie cruza sin pagar un precio. Inanna sintió un escalofrío recorrer su piel. Soy la reina del cielo y la tierra, respondió con firmeza. Vengo a ver a mi hermana. El guardián no reaccionó. Solo extendiendo su mano. Despójate. Ella frunció el ceño, pero sabía que discutir sería inútil. Con un último gesto de orgullo, retiró la corona de los cielos y la depositó en sus manos. Al hacerlo, sintió un peso invisible en su espíritu. La puerta se abrió con un quejido, y el camino continuó. La segunda puerta. El siguiente tramo del túnel era aún más denso. Las sombras parecían moverse a su alrededor, susurrando palabras ininteligibles. Cuando llegó a la segunda puerta, el guardián volvió a aparecer, idéntico al anterior. Despójate. Inanna sintió un nudo en la garganta, pero se quitó el collar de lapislázuli. El azul profundo de las piedras parecía perder su brillo en cuanto dejaba de tocar su piel. Al entregarlo, un fragmento de su esencia se desvaneció. Sintió que su vínculo con los cielos, con la vastedad del universo, se debilitaba. La puerta se abrió. La tercera puerta. Aquí el aire era aún más pesado, como si el propio inframundo tratara de sofocarla. Su vestido de estrellas brillaba con menos intensidad. El guardián la esperaba. Despójate. Inanna presionó los labios y deslizó los dedos por su vestido celestial. Era su símbolo de poder, su conexión con la luz divina. Al quitárselo, su piel sintió por primera vez el frío del inframundo. Un escalofrío recorrió su espalda. Cuando la puerta se abrió, la oscuridad la abrazó con más fuerza. La cuarta puerta. El aire aquí se volvió corto. Inanna sintió que algo dentro de ella comenzaba a fragmentarse. El guardián extendió la mano. Despójate. Ella exhaló con dificultad y retiró sus brazaletes y joyas. Eran los símbolos de su linaje, de su divinidad. Cuando los entregados, sintió que su presencia se volvía más débil, más humana. Avanzó. La quinta puerta. El túnel ahora era una prisión de sombras. Sus pasos resonaban en el vacío y sus pensamientos se volvían confusos. El guardián estaba allí. Su voz era un eco de la misma sentencia. Despójate. Inanna sintió un dolor interno cuando su fuerza la abandonó. Sus piernas temblaron y por primera vez en su existencia, se sintió frágil. Pero no retrocedió. La puerta se abrió. La sexta puerta. Aquí el tiempo parecía detenerse. Los recuerdos de su reino, su trono, su gloria, se regresaron borrosos. Despójate. Inanna apenas podía sostenerse. Se abrazó a sí misma, pero comprendió que no tenía elección. Su orgullo desapareció. El inframundo la despojaba no solo de sus adornos, sino de su esencia. La penúltima puerta se abrió. La séptima puerta. Ya no sentía frío, porque su piel apenas respondía. Ya no sentía miedo, porque no quedaba nada en su interior que pudiera proteger. Cuando el guardián apareció por última vez, ya no le quedaban tesoros, ni joyas, ni poder. Pero aún tenía su cuerpo. Despójate. Inanna no dijo nada. Se desnudó completamente, quedando vulnerable ante la negra del inframundo. Y en ese momento, lo entendió.
El descenso no era solo físico. Era un ritual de destrucción, de aniquilación del yo. Para entrar en el dominio de los muertos, debía morir en vida. El guardián se acercó con sus ojos vacíos y la última puerta se abrió. La reina te espera. El trono de Ereshkigal. El último pasillo era una caverna infinita donde la oscuridad era densa como la niebla. Inanna avanzó, tambaleante, sintiendo que cada paso la hundía más en el vacío. Y entonces la vi. Ereshkigal, la reina del inframundo, estaba sentada en un trono de huesos y sombras, con el rostro inmutable y los ojos como pozos de abismo. Su presencia no era la de una diosa, sino la de algo antiguo, primordial, algo que existía antes de la misma luz. Cuando habló, su voz resonó como un lamento atrapado en el tiempo. ¿Por qué has venido, hermana? Inanna abrió la boca, pero no pudo responder. Algo en la mirada de Ereshkigal la paralizaba, como si viera a través de su carne y su alma. Ereshkigal inclinó la cabeza lentamente. No perteneces aquí. Inanna sintió un escalofrío, y antes de poder reaccionar, las sombras se movieron. De entre las tinieblas se emergieron figuras sin rostro. Eran los sirvientes del inframundo, criaturas sin vida que respondían únicamente a la voluntad de su reina. Sin advertencia, se abalanzaron sobre Inanna. Ella intentó resistirse, pero estaba demasiado débil. Su divinidad la había abandonado, su cuerpo ya no era suyo. Los sirvientes la sujetaron con fuerza y la arrastraron hasta un gancho de carne, colgado en la pared de la cámara sombría. Su piel rozó el metal frío. Y entonces la colgaron. Su cuerpo quedó suspendido, inmóvil, sin fuerza. Como el de un cadáver. Inanna, la gran diosa del cielo y la tierra, había muerto en el inframundo. Pero su historia no había terminado. En el mundo de los vivos, Ninsugur esperó con paciencia, pero al tercer día, sin noticias de su señora, cumplió su promesa. Primero se dirigió al templo de Enlil, el dios del aire y soberano de los dioses. Se postró ante él y clamó: Señor de los cielos, tu hija Inanna ha descendido al inframundo y no ha regresado. Su luz se ha apagado en la tierra, y sin ella, la vida se marchita. Ayúdame a traerla de vuelta. Pero Enlil, impasible, negó con la cabeza. Ella eligió descender. Nadie que cruce las puertas del inframundo regresa. Desesperada, Ninsugur partió hacia el templo de Nane, el dios de la luna, padre de Inanna. Se arrodilló ante su altar y repitió su súplica. Oh, Nane, protectora de los ciclos y los destinos. Tu hija yace atrapada en la sombra. Devuélvela a la luz. Pero Nane, con tristeza, replicó: Es la ley del inframundo. Ningún mortal ni Dios puede salvarla. Ninsugur, con el corazón encogido, no se rindió. Su último recurso era Enki, el dios de la sabiduría y el agua dulce, el único con astucia suficiente para desafiar a la muerte. Se presentó ante él, postrándose en la ribera de su gran templo acuático. Enki, padre de los misterios, fuente de vida y conocimiento, te ruego que ayudes a tu nieta. Enki, que todo lo veía, entendió el peligro. Sabía que la muerte de Inanna trastornaría el equilibrio entre los mundos. Tomó barro sagrado y lo moldeó con la suciedad de sus uñas, creando dos diminutas criaturas sin género, los Gaia. Les insufló vida con su aliento divino y les confirió una única instrucción. Desciendan al inframundo. No desafíen a los guardianes ni reclamen poder. Cuando vean a Ereshkigal, no pidan nada, solo escuchen y repitan su sufrimiento. Los Gaia, etéreos y ligeros como sombras, atravesaron las 7 puertas sin resistencia. Nadie los percibió, pues no eran hombres ni dioses, no eran seres vivos ni espíritus de los muertos. Cuando llegaron al trono de Ereshkigal, la hallaron consumida por el dolor. La reina del inframundo yacía postrada, con su piel pálida y sus ojos hundidos. Su vientre se contraía en espasmos y su boca dejaba escapar gemidos de agonía. ¡Ay, mi dolor es inmenso! Se lamentó Ereshkigal. ¡Ay, tu dolor es inmenso! Repitieron los Gaia en un susurro. Mi corazón se desgarra, mi cuerpo se rompe.
Tu corazón se desgarra, tu cuerpo se rompe. Por primera vez, la reina no fue ignorada ni temida, sino comprendida. Su rostro, endurecido por los siglos, se suavizó. Conmovida por aquellas pequeñas voces que reflejaban su angustia, suspirándose con un dejo de alivio. ¿Quiénes son ustedes, que han venido a compartir mi tormento? Preguntó, con un hilo de voz. No somos nadie, gran señora, respondieron los Gaya. Solo venimos a escuchar. Eresquigal los miró con gratitud, y en un raro gesto de generosidad, ofreció una recompensa. Pidan lo que deseen, y se los concederé. Los Gaya se inclinaron y pronunciaron con humildad. No queremos oro ni poder, solo pedimos el cuerpo de Inanna. La reina se estremeció. Por un momento, la sombra de la duda cruzó su rostro. Pero la ley del inframundo era inquebrantable, a cambio de la muerte, debía haber un equilibrio. A regañadientes, extendiendo la mano y señaló a sus siervos. Que le devuelvan su cuerpo. Pero si ha de partir, debe enviar un sustituto en su lugar. Los sirvientes descolgaron a Inanna del gancho. Su piel estaba fría como la piedra, su cuerpo sin vida. La depositaron en el suelo y Eresquigal. El espíritu de Inanna, atrapado entre la muerte y el olvido, sintió un llamado. Su pecho subió y bajó con un débil aliento. Sus ojos, antes vacíos, parpadearon con el brillo de la conciencia. Regresa al mundo de los vivos, diosa de la mañana, dijo Eresquigal con solemnidad, pero recuerda, para que el equilibrio se mantenga, alguien debe ocupar tu lugar. Y con esa advertencia, el viaje de retorno comenzó. La brisa cálida del mundo de los vivos acarició el rostro de Inanna cuando cruzó la última puerta del inframundo. Pero la luz del sol, que una vez fue su aliada, ahora le resultaba extraña. Sus pasos eran pesados, como si aún cargara el peso de la muerte sobre sus hombros. A su lado, los Gaya, los demonios sin rostro del inframundo, la escoltaban en su regreso. No eran sus aliados ni sus siervos, sino testigos silenciosos de la deuda que debía saldar. A la entrada de su templo, la esperaban Insubur, su fiel mensajera. Mi señora, ha regresado, susurró con los ojos llenos de lágrimas. Inanna la miró, sintiendo por primera vez la fragilidad de su propia existencia. Pero no sin consecuencias. Las palabras de Eresquigal aún resonaban en su mente, nadie abandona el inframundo sin dejar un reemplazo. El equilibrio exigía un sacrificio. Alguien debía ocupar su lugar en las profundidades, y la elección recaía en ella. Junto a Ninsugur, Inanna caminó por la ciudad. Los templos estaban intactos, los sacerdotes aún realizaban sus rituales, los mercaderes regateaban en las calles, y el aroma de los inciensos se mezclaba con el aire cálido. Todo seguía como si su ausencia no hubiera significado nada. Pero cuando llegó a su palacio, la escena la detuvo en seco. Su esposo, Dumuzi, el pastor divino, el hombre que debía haber llorado su muerte, estaba allí, pero no de luto. Reclinado en su trono dorado, rodeado de sirvientes, vestía con lujo y bebe vino dulce. Sus ojos no mostraban señales de angustia ni sufrimiento. No había rasgado sus vestiduras en señal de duelo, ni cubierto su cuerpo de ceniza, como lo había hecho Ninsugur. Un fuego helado ardió en el corazón de Inanna. ¿Tú? Dumuzi levantó la mirada, sorprendido. Inanna, tú, estás viva. Pero su voz tembló. No era alegría lo que reflejaban sus ojos, sino miedo. Inanna avanzó sin apartar su mirada de él. Cuando descendía la oscuridad, mi hermana me despojó de todo. Perdí mis joyas, mi orgullo, mi poder. Fui colgada de un gancho como un cadáver. Y mientras yo luchaba por regresar. ¿Tú estabas aquí, disfrutando de mi trono? Dumuzi se incorporó, levantando las manos. Mi amor, yo, pensé que no volverías. ¿Y por eso decides olvidar? Inanna alzó la mano, señalándola. Los Gaya necesitan un sustituto. Tú tomarás mi lugar en el inframundo. El color desapareció del rostro de Dumuzi. En un instante, los Gaya se abalanzaron sobre él. Sus dedos largos y gélidos se aferraron a su cuerpo, envolviéndolo en sombras. No.
—Espera. —gritó Dumuzi. Intentó huir, pero los demonios lo sujetaron con fuerza inquebrantable. Luchó con desesperación, aferrándose a las columnas del palacio, suplicando a sus sirvientes. Pero nadie intervino. —Inanna, por favor. Su voz se quebró. No me condensas a las sombras. Sus palabras hicieron eco en la mente de la diosa. Inanna cerró los ojos por un instante. Recordó el aroma de los campos donde Dumuzi pastoreaba su rebaño, el calor de sus manos sobre su piel, las canciones que solía entonar al anochecer. Pese a su traición, aún lo amaba. Suspensó y levantó la mirada. Deténganse. Los Gaia se quedaron inmóviles. Inanna exhaló con pesadez y dirigió sus palabras al inframundo. Ereshkigal, hermana mía, este hombre ha fallado, pero no deseo su completa condena. Te ofrezco un trato. El aire se tornó denso, y aunque no se veía, la presencia de la reina de los muertos se hizo sentir. La voz de Ereshkigal emergió de las sombras. Habla. Dumuzi pasará la mitad del año en el inframundo y la otra mitad en la tierra. Así, el equilibrio se mantendrá. Hubo un largo silencio. Entonces, una risa seca y amarga resonó en la sala. Acepto. Con un último grito, Dumuzi fue arrastrado al inframundo. Pero su condena no sería eterna. La mitad del año, cuando regresara, la tierra florecería con su presencia. Las cosechas crecerían, el ganado se multiplicaría, y el calor del sol bañaría los campos. Pero cuando llegara el día de su partida, todo se marchitaría. Los árboles perderían sus hojas, los ríos se volverían fríos, y la tierra caería en un letargo silencioso. Así nació el ciclo de las estaciones. El eterno equilibrio entre la vida y la muerte. Inanna regresó a su trono, pero ya no era la misma. Había caminado entre los muertos, había sentido la fragilidad de la existencia, y había comprendido que la luz no tenía sentido sin la sombra. Se sentó en su trono, con la mirada fija en el horizonte. Ella, la reina del cielo, ahora también era una mujer marcada por la oscuridad. Y la historia de su descenso y ascenso quedará registrada por siempre. El mito de Orfeo y Eurídice. En los densos bosques de Tracia, donde los ríos serpenteaban entre colinas cubiertas de flores silvestres y los céfiros llevaban susurros de antiguos dioses, vivía Orfeo, el más talentoso de todos los músicos. Era hijo de la musa Calíope y del rey tracio Eacro, aunque algunos decían que su verdadero padre era Apolo, el dios de la música y la luz. Desde su nacimiento, Orfeo fue bendecido con un don divino, su talento con la lira no tenía igual. Su música era tan sublime que los árboles inclinaban sus ramas para escuchar, las bestias salvajes se amansaban, y los ríos detenían su curso para no perder ni una nota. Se decía que su canto podía conmover a los mismísimos dioses y que su lira había sido un regalo de Apolo, tallada en oro puro y bendecida con el eco del Olimpo. En una de sus muchas caminatas por los valles de Tracia, Orfeo encontró a Eurídice, una ninfa de belleza incomparable. Sus ojos reflejaban el brillo del sol filtrado entre las hojas, y su risa era como el murmullo del agua al caer en una fuente de piedra. La primera vez que la vio, ella danzaba descalza entre los árboles, rodeada de mariposas y con su cabello ondeando al viento como un río de oro y bronce. Entre ellos nació un amor puro e inmediato, tan intenso como el fuego de la fragua de Hefesto. Orfeo, extasiado por su belleza y dulzura, le dedicó la más hermosa de sus melodías. Eurídice, conmovida hasta lo más profundo de su alma, supo que su corazón le pertenecería por siempre. Pronto celebraron su unión en una ceremonia rodeada de naturaleza y música. Ninfas y sátiros danzaron bajo la luna, los ríos entonaron su melódico murmullo, y Apolo mismo les bendijo con su luz dorada. Fue un día de júbilo y amor, donde los dioses parecieron envidiar la dicha de los mortales. Durante un tiempo, fueron felices, y su amor pareció desafiar el inexorable destino que a menudo castigaba a aquellos que osaban conocer la dicha completa. Pero la felicidad no dura para aquellos que viven bajo la mirada de los dioses. Un día, mientras paseaba por un prado cubierto de flores, Eurídice, sin darse cuenta, pisó accidentalmente una serpiente oculta entre la hierba alta. El reptil, sintiéndose amenazado,
reaccionó con la velocidad de un relámpago y hundió sus colmillos en el delicado tobillo de la ninfa. Un ardiente veneno se extendió por su sangre como un fuego invisible. Con un grito sofocado, Eurídice cayó al suelo. Su visión se nubló, sus fuerzas se desvanecieron, y el frío de la muerte la envolvió con un abrazo despiadado. Orfeo, que no estaba lejos, escuchó el grito y corrió hacia ella, su corazón latiendo con desesperación. Cuando llegó, la vio tendida en la hierba, pálida como la luz de la luna. La tomó entre sus brazos, llamándola una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. Eurídice exhaló su último suspiro, y su alma fue reclamada por el inframundo. El mundo de Orfeo se quebró. Su dolor era tan grande que su lira, testigo de su amor, cayó al suelo sin emitir sonido. Su canto, antes lleno de alegría, se volvió un lamento tan desgarrador que hasta los mismos dioses se entristecieron al escucharlo. Los pájaros dejaron de cantar, los ríos fluyeron en silencio y el viento se negó a soplar. Orfeo, inconsolable, deambuló por los bosques y valles, derramando su tristeza en cada melodía. Pero el dolor no le paralizó. Su amor por Eurídice era demasiado grande para aceptar la separación. Y así, con una determinación inquebrantable, decidió desafiar al mismo Hades y traer de vuelta a su amada. Tomó su lira y marchó hacia el reino de los muertos, dispuesto a enfrentarse a lo imposible. La muerte le había arrebatado a Eurídice, pero Orfeo no se rendiría. Su amor, su música y su esperanza serían su guía en el camino hacia el más allá. El camino hacia el inframundo era largo y peligroso. Orfeo, con su lira colgada al hombro y el corazón pesado de dolor, avanzó por parajes desolados donde la luz del sol apenas llegaba. Atravesó montañas cubiertas de niebla espectral, valles donde la hierba no crecía y ríos cuyas aguas reflejaban los rostros de los muertos. Cada paso que daba lo acercaba a un reino donde ningún vivo había regresado jamás. Finalmente, llegó a las puertas del inframundo, una entrada colosal de piedra ennegrecida por las sombras eternas. Ante él se extendía el río Estigia, cuyas aguas oscuras eran la frontera entre el mundo de los vivos y el reino de Hades. En la orilla, sentado en su desvencijada barca, esperaba Caronte, el barquero de los muertos. Su piel era curtida y sus ojos, vacíos como el abismo mismo, escrutaron a Orfeo con frialdad. Solo permitía el paso a las almas que habían pagado su óbolo, la moneda que los mortales colocaban bajo la lengua de sus difuntos para que pudieran cruzar. Pero Orfeo no llevó ninguna moneda, solo su lira y su amor desesperado. Sin pronunciar palabra, se sentó en la orilla y tocó su instrumento. Las notas flotaron en el aire como suspiros de nostalgia, un canto tan triste y hermoso que hasta las sombras errantes se detuvieron a escuchar. Caronte, inmóvil por un instante, sintió su gélido corazón palpitar con una emoción olvidada. Sus manos temblorosas sujetaron el remo con más fuerza. Sin decir una palabra, se hizo a un lado y le indicó a Orfeo que subiera a la barca. Las aguas del Estigia se agitaron suavemente mientras cruzaban hacia el otro lado. Al llegar a la ribera del inframundo, Orfeo se encontró con la primera gran prueba de su travesía, Cerbero, el temible perro de 3 cabezas que guardaba la entrada al reino de los muertos. Sus ojos ardían con un fulgor infernal, y sus garras, afiladas como cuchillas, arañaban el suelo con impaciencia. Un solo rugido de la bestia era suficiente para helar la sangre de cualquier mortal. Pero Orfeo no empuñó una espada ni intentó huir. En su lugar, levantó la lira y comenzó a tocar una melodía suave y tranquila. La música acarició el aire como una brisa de primavera, y las cabezas de Cerbero, confundidas por aquella armonía celestial, dejaron escapar gruñidos que poco a poco se transformaron en gemidos somnolientos. La criatura, que jamás había conocido la ternura de una canción, bajó la guardia y se tumbó en el suelo, cerrando los ojos con un suspiro pesado. Orfeo pasó junto a él con cautela y continuó su camino. Las profundidades del inframundo eran un paisaje de sombras y lamentos. Las almas de los muertos vagaban sin rumbo, susurros etéreos flotaban en el aire como hojas arrastradas por el viento. Orfeo, con el alma encogida, vio a antiguos héroes, reyes olvidados y espíritus errantes condenados a un destino eterno. Pero su objetivo era uno solo, llegar hasta Hades y Perséfone, los soberanos del inframundo.
Al fin, Orfeo llegó al oscuro palacio de Hades, donde el dios de los muertos se sentaba en su trono de obsidiana, con Perséfone a su lado. La reina de los infiernos, a pesar de su severidad, aún conservaba rastros de la luz que alguna vez conoció en la tierra. Con reverencia, Orfeo cayó de rodillas ante ellos, y con la voz cargada de dolor, comenzó a cantar. Narró su amor por Eurídice, su desesperación al perderla y el tormento de vivir sin ella. Su voz, acompañada de la dulce lira, llenó la sala con una tristeza tan profunda que las sombras mismas lloraron. Las almas detenidas en la penumbra se estremecieron, y Perséfone, conmovida, deslizó una mano sobre su corazón. Por un momento, incluso el rostro inmutable de Hades pareció suavizarse. Un largo silencio se extendió tras la última nota. Finalmente, Hades se levantó de su trono y pronunció su veredicto. Orfeo, tu música ha conmovido hasta las profundidades de mi reino. Te permitiré llevarte a Eurídice de regreso al mundo de los vivos. Pero con una condición, no debes mirarla hasta que ambos hayan cruzado por completo los límites de este reino. Si lo haces, ella se perderá para siempre. Orfeo sintió su corazón latir con esperanza. Agradeció a los dioses del inframundo, y con renovada determinación, se dispuso a emprender el regreso. Pero, aunque sus pasos le conducían a la salida, una sombra de duda comenzó a acechar su mente. Orfeo avanzaba con pasos firmes, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Sostenía la lira contra su cuerpo, sintiendo la frialdad de las cuerdas bajo sus dedos, pero su mente estaba en otra parte. Cada uno de sus sentidos se agudizaba con la incertidumbre. Sabía que Eurídice caminaba detrás de él, podía escuchar el leve roce de sus pies descalzos contra el suelo de piedra del inframundo, pero la duda comenzó a instalarse en su corazón. El pacto era claro, no debía girar la cabeza hasta que ambos hubieran cruzado el umbral del mundo de los vivos. Sin embargo, a medida que avanzaban por los oscuros y fríos pasadizos, la voz de la incertidumbre se hizo más fuerte en su mente. ¿Y si todo era un engaño? ¿Y si Eurídice no estaba realmente allí, si Hades había jugado con su desesperación y lo había dejado vagar en la oscuridad con una ilusión? La travesía era larga. A su alrededor, las sombras se movían en la penumbra, susurros de almas condenadas llegaban a sus oídos, como si quisieran tentarlo a fallar. El camino se estrechaba y la humedad impregnaba el aire. Orfeo respiraba con dificultad, pero no se detenía. La luz de la salida comenzaba a asomarse a lo lejos, como una brasa titilante en medio de la oscuridad. Solo unos cuantos pasos más y estarían libres. Pero la duda era como un veneno en su alma. ¿Y si Eurídice no estaba realmente tras él? ¿Y si solo imaginaba esos pasos? Su amor, su desesperación por verla una vez más, le hicieron titubear. Solo un vistazo, un solo instante, y todo su tormento se acabaría. Su corazón luchaba contra su mente, y la incertidumbre se volvió insoportable. El umbral del inframundo estaba a un paso. La luz del mundo de los vivos iluminaba su rostro y proyectaba su sombra hacia atrás, pero en ese preciso instante, Orfeo ya no pudo resistir. El miedo a haber sido engañado, la necesidad de verla una vez más, la impaciencia y el amor se combinaron en un solo momento de debilidad. Se detuvo. Giró la cabeza. Y allí estaba Eurídice, con sus ojos llenos de amor y tristeza, su cuerpo apenas iluminado por la luz que se filtraba desde el exterior. Extendía su mano hacia él, como si pudiera alcanzarlo, como si su alma quisiera aferrarse a la vida. Pero en el instante en que sus ojos se encontraron, la maldición se cumplió. Eurídice exhaló un susurro que se perdió en el viento. ¿Por qué, Orfeo? Su figura se desvaneció ante sus ojos, como niebla disipándose al amanecer. Su grito ahogado se perdió en la inmensidad del inframundo mientras era arrastrada de vuelta a la oscuridad eterna. Sus dedos, que casi rozaban los de Orfeo, se esfumaron antes de que pudiera sostenerla. Y entonces, ella desapareció para siempre. Orfeo quedó paralizado, con la mano extendida en el aire, con los ojos desbordados de lágrimas. Su alma se rompió en 1000 pedazos al darse cuenta de su error, de su debilidad. Se lanzó hacia atrás, pero ya era tarde. Eurídice había sido reclamada nuevamente por la muerte y ningún poder del mundo podría devolverla.
Cayó de rodillas a la entrada del inframundo, su cuerpo temblando por el dolor. Quiso implorarle nuevamente a Hades, pero sabía que el dios no le concedería otra oportunidad. Había fallado la prueba. Había perdido a Eurídice para siempre. Orfeo, derrotado y sumido en la desesperación, dejó caer su lira y su alma se llenó de un vacío insondable. La salida estaba allí, el mundo de los vivos lo esperaba, pero su corazón había quedado atrás, junto con el alma de su amada. Orfeo regresó al mundo de los vivos, pero ya no era el mismo. El dolor lo consumía, su alma estaba rota y su corazón, vacío. Su lira, antes un instrumento de alegría y armonía, quedó en silencio. Ya no cantaba para los dioses ni para los hombres, pues cada melodía le recordaba a Eurídice, y el peso de su propia culpa le impedía encontrar consuelo. Vagó sin rumbo, errante por los campos y bosques, sin hallar reposo en ningún rincón de la tierra. Rechazó la compañía de otros mortales y se apartó de los placeres del mundo. Se dice que las ninfas intentaban animarlo, que los dioses mismos le ofrecieron un nuevo destino, pero Orfeo no quiso escuchar. Solo en el murmullo del viento entre los árboles y en el rumor de los ríos se encontraba un eco de su amada. El tiempo pasó y su tristeza llamó la atención de Dioniso, el dios del vino y la fiesta. Sus seguidoras, las Ménades, mujeres poseídas por el frenesí del culto dionisíaco, no entendían su rechazo a la vida y al placer. Para ellas, la música de Orfeo era un recuerdo de lo que había sido y de lo que nunca volvería a ser. Lo vieron como un desafío a su dios, una negación a la embriaguez y la celebración. Enloquecidas por su desenfreno ritual, lo rodearon en el bosque y lo atacaron en un violento arrebato. Orfeo no se resistió. No pidió clemencia ni trató de huir. Su destino estaba sellado desde el momento en que perdió a Eurídice por segunda vez. Las Ménades lo despedazaron sin piedad, y su sangre tiñó la tierra. Su cabeza, aún murmurando el nombre de su amada, fue arrojada al río Ebro, donde flotó hasta llegar al mar. Se dice que su lira, también arrojada al agua, siguió emitiendo dulces acordes mientras era llevada por las corrientes. Las musas, entristecidas por la trágica suerte de Orfeo, recogieron sus restos y los enterraron al pie del monte Olimpo, en un lugar sagrado donde los ruiseñores cantan más dulce que en ningún otro sitio. Zeus, conmovido por su arte inmortal, tomó su lira y la colocó en el cielo como la constelación de Lira, para que su música nunca fuera olvidada. Pero el destino de Orfeo no terminó con su muerte. En el inframundo, su alma errante finalmente encontró descanso. Allí, entre las sombras, se reencontró con Eurídice. Esta vez, ya no había pruebas ni condiciones. No había miedo ni desesperación. Solo un amor eterno en la penumbra del Hades. Juntos, vagaron por los campos de Asfódelos, inseparables, más allá del tiempo y del dolor. El viaje de los argonautas. En la ciudad de Iolco, el joven Jasón crece bajo la sombra de su tío Pilies, quien ha usurpado el trono que por derecho le pertenece. Desde niño, Jasón ha sido criado lejos de su hogar, bajo la protección del centauro Quirón, quien le ha enseñado el arte de la guerra, la caza y la sabiduría de los dioses. Sin embargo, el destino no puede ser evitado, y un día, Jasón decide regresar a Iolco para reclamar su lugar como heredero legítimo del trono. Antes de su llegada, el oráculo advierte a Pilies que un hombre con una sola sandalia será su ruina. Temeroso del destino, Pilies espera con ansias cualquier signo que le revele la identidad de su posible enemigo. Poco después, Jasón llega a la ciudad, y en su camino ayuda a una anciana a cruzar un río sin saber que es la diosa Hera disfrazada. En el proceso, pierde una de sus sandalias, llegando a Iolco con solo una en su pie. Al verlo, Pilies reconoce la profecía y comprende que este joven es su enemigo predicho. Con astucia, Pilies no se enfrenta directamente a Jasón, sino que le propone una misión imposible: recuperar el vellocino de oro, un tesoro sagrado custodiado en la lejana Cólquide y protegido por un dragón que nunca duerme. Su esperanza es que Jasón no regrese con vida. Sin embargo, Jasón acepta el desafío, viéndolo como la oportunidad para demostrar su valía y reclamar su trono. Para la expedición, Jasón necesita reunir a los héroes más valientes de Grecia.
La noticia de su búsqueda se extiende por todo el territorio y pronto los guerreros más destacados se unen a su causa. Entre ellos están Heracles, el hombre más fuerte del mundo, famoso por sus 12 trabajos. Orfeo, el músico divino, cuyo canto puede encantar a dioses, bestias y hasta las piedras. Cástor y Pólux, los gemelos hijos de Zeus, expertos en combate y equitación. Atalanta, la cazadora más veloz, criada por osos y bendecida por Artemisa. Sets y Calais, los hijos alados del dios del viento Bóreas, capaces de volar. Con la ayuda de la diosa Atenea y el constructor Argos, crean el Argo, un barco mágico capaz de hablar y guiar a la tripulación en su viaje. Bendecido por Hera, el barco es el más rápido y resistente jamás construido. El día de la partida, los argonautas se despiden de sus tierras, llenos de esperanza y entusiasmo. El mar brilla bajo el sol mientras el Argo corta las olas con velocidad. Sin embargo, pronto se enfrentan a su primer desafío, la isla de Lemnos. Lemnos es una tierra habitada solo por mujeres. Estas, tiempo atrás, asesinaron a sus esposos tras haber sido abandonadas por ellos. Gobernadas por su reina, Hipsípila, han vivido aisladas del mundo. Al ver llegar a los argonautas, temen que sean enemigos, pero también ven en ellos la posibilidad de recuperar la compañía masculina. Jasón y los héroes son recibidos con hospitalidad. La reina Hipsípila, cautivada por Jasón, lo seduce y lo invita a permanecer con ellas. Muchos de los argonautas también caen bajo el hechizo de las lemnias y desean quedarse, olvidando momentáneamente su misión. Durante semanas, la expedición se convierte en una estancia placentera en la isla. Sin embargo, Orfeo, con su sabiduría, recuerda a los héroes su verdadero objetivo. Con su música, despierta en ellos el deseo de gloria y los convence de retomar el viaje. Jasón, aunque tentado por el amor de Hipsípila, sabe que debe continuar su camino. Se despiden de las lemnias con promesas de regreso y embarcan nuevamente en el Argo. Mientras el barco se aleja de la costa, los argonautas sienten en su corazón que han superado la primera de muchas pruebas. El viaje apenas comienza, y el vellocino de oro aún está muy lejos. El viaje de los argonautas no sería fácil. Apenas zarparon, los vientos favorables les llevaron rápidamente lejos de Grecia, pero pronto se vieron enfrentados a pruebas que pondrían a prueba su valentía y determinación. Al arribar a Salmicis, los argonautas se encontraron con un reto inesperado. El rey de la región les ordenó demostrar su valía luchando contra 7 toros de fuego que escupían llamas por sus fauces. Cada criatura era un monstruo de bronce forjado por Hefesto y domado por Ares, y su fuerza era legendaria. Jasón, con su corazón ardiendo de determinación, aceptó el desafío. Medea, quien había oído de su valentía y comenzaba a sentir algo por él, le entregó un ungüento mágico que lo protegería de las llamas. Confiado, Jasón se enfrentó a las bestias, evitando sus embestidas y logrando domarlas con la ayuda de sus compañeros. Finalmente, usando su espada afilada, Jasón derribó a los toros uno a uno, asegurando su victoria. El siguiente desafío en Salmicis fue sembrar los dientes de un dragón en la tierra. De aquellos dientes brotaron guerreros esqueletos armados, listos para destruir a los intrusos. Sin embargo, siguiendo un consejo de Medea, Jasón lanzó una piedra entre ellos, provocando que se atacaran entre sí en la confusión. Pronto, todos cayeron en batalla, y los argonautas pudieron seguir su camino. En Tracia, los héroes conocieron al rey Fineo, un anciano sabio que había sido castigado por los dioses por revelar demasiados secretos divinos. Como castigo, le habían arrebatado la vista y lo habían condenado a sufrir el tormento de las arpías, criaturas aladas que descendían del cielo para robarle la comida cada vez que intentaba alimentarse. Los argonautas decidieron ayudarlo. Sets y Calais, los hijos alados de Bóreas, se lanzaron al cielo y persiguieron a las arpías con sus espadas en mano. Finalmente, lograron ahuyentarlas hasta los confines del mundo, donde Iris, mensajera de los dioses, les ordenó no volver a molestar a Fineo. Agradecido, el anciano les reveló un consejo vital para continuar su viaje, como atravesar las rocas azules, 2 acantilados móviles que se cerraban violentamente sobre cualquier barco que intentara pasar. Les aconsejó soltar una paloma antes de cruzar, si la paloma lograba atravesar, ellos también podrían hacerlo. Siguiendo el consejo de Fineo,
los argonautas liberaron una paloma y observaron cómo cruzaba rápidamente entre las rocas, perdiendo solo unas plumas de su cola. Con esto, comprendieron que debían avanzar con rapidez y gran precisión. Con el corazón latiendo con fuerza, los argonautas se prepararon. Orfeo tocó su lira para calmar los nervios de la tripulación, y Jasón, con un grito de mando, ordenó remar con todas sus fuerzas. El Argo avanzó rápidamente, y en el último instante, cuando las rocas comenzaron a cerrarse, Atenea intervino, empujando el barco con su mano invisible para ayudarles a escapar. Las rocas azules quedaron inmóviles después de su paso, permitiendo que otros viajeros pudieran cruzar en el futuro. Tras este desafío, los argonautas hicieron una parada en Misia, donde Heracles y su joven compañero Hilas descendieron a buscar agua. Hilas, de una belleza excepcional, fue visto por las ninfas del arroyo, quienes, enamoradas de su apariencia, lo atrajeron bajo el agua y lo retuvieron en su reino. Heracles, al notar la desaparición de su amigo, lo buscó desesperadamente, llamándolo a gritos por todo el bosque. Su desesperación era tal que se negó a regresar al barco sin él. Finalmente, los argonautas tomaron la difícil decisión de zarpar sin él, dejando atrás a uno de sus más grandes héroes. La pérdida de Heracles fue un duro golpe para el ánimo de la tripulación, pero Jasón los alentó a seguir adelante. Su destino aún estaba lejos, y muchas pruebas aún les esperaban. El viaje de los argonautas los lleva finalmente a la mística tierra de Cólquide, un reino exótico y peligroso gobernado por el rey Ix. Desde su llegada, Jasón y sus compañeros sienten el peso de la desconfianza de los habitantes. El rey Ix, un monarca astuto y desconfiado, recibe a los argonautas en su palacio, donde Jasón se presenta con valentía y expone su deseo de obtener el vellocino de oro. Ix observa a Jasón con recelo, consciente de que este extranjero no puede haber llegado hasta allí sin la voluntad de los dioses. Sin embargo, en lugar de rechazarlo de inmediato, le impone 3 pruebas que considera imposibles de superar. Arar un campo con toros de bronce que escupen fuego. Sembrar dientes de dragón, de los cuales surgirán guerreros asesinos. Enfrentar y vencer al dragón que custodia el vellocino de oro. Jasón acepta los desafíos, pero en su interior sabe que solo con la ayuda de los dioses podrá triunfar. Es entonces cuando la diosa Hera, protectora de Jasón, interviene en su destino. A través de su influencia, Medea, la hija del rey y poderosa hechicera, se enamora del joven héroe al instante. Su amor por Jasón es inmediato y arrollador, un fuego que arde con la intensidad de la magia que corre por sus venas. Esa misma noche, en secreto, Medea se encuentra con Jasón en un bosque oculto a los ojos del rey. Le entrega un ungüento mágico elaborado con hierbas sagradas, capaz de protegerlo contra las llamas de los toros de bronce. También le advierte sobre la traición de su padre y le revela el modo de superar la segunda prueba. Una vez que los guerreros de los dientes de dragón surjan de la tierra, Jasón deberá lanzarles una gran roca en medio de ellos. Al no saber quién la arrojó, los guerreros pelearán entre sí hasta destruirse. A la mañana siguiente, Jasón se enfrenta a los toros de bronce en la explanada del palacio. Sus ojos llamean con una furia inhumana, y de sus fauces brotan llamaradas ardientes. Sin embargo, protegido por el ungüento de Medea, Jasón logra sujetar las bestias por los cuernos y doblegarlas con una fuerza que sorprende a todos. Con gran esfuerzo, las obliga a arar los surcos en la tierra, cumpliendo así la primera prueba. Luego, con las manos temblorosas por el cansancio, toma los dientes del dragón y los esparce en la tierra. Apenas estos tocan el suelo, la magia oscura de Cólquide actúa, y de la tierra brotan guerreros armados con lanzas y espadas, listos para matar. Jasón recuerda el consejo de Medea y lanza la roca entre ellos. La confusión se apodera de los guerreros, que, cegados por la furia y la desorientación, comienzan a atacarse entre sí. En cuestión de minutos, todos han caído, dejando el campo cubierto de cuerpos inertes. El rey Ix, furioso al ver cómo Jasón ha logrado lo imposible, se niega a entregarle el vellocino de oro. En su corazón, crece el deseo de asesinar a los extranjeros en cuanto caiga la noche. Pero Medea, sabiendo lo que su padre planea, toma una decisión definitiva: huir con Jasón y traicionar a su propia sangre. Esa misma noche, Medea conduce a Jasón hasta el bosque sagrado donde el vellocino de oro reposa, colgado de un viejo roble y custodiado por un dragón inmenso de ojos centelleantes.
El aliento de la criatura es venenoso, y su piel es más dura que el hierro. Jasón avanza con su espada en mano, pero Medea lo detiene. Con palabras suaves y una melodía hipnótica, recita un conjuro ancestral. Poco a poco, el dragón cierra sus enormes párpados y cae en un sueño profundo. Jasón no pierde tiempo. Trepa al roble, y con gran esfuerzo, desata el vellocino de oro. La piel del carnero brilla con una luz dorada, cálida como el sol. Es un objeto de poder divino, un símbolo de realeza y favor de los dioses. Sin embargo, no hay tiempo para celebraciones, el rey Ix ya ha descubierto su traición y ha enviado a su ejército en su persecución. Los argonautas huyen hacia el Argo, pero el rey y sus hombres los siguen de cerca. En un acto desesperado, Medea recurre a un recurso cruel, secuestra a su hermano menor, Apsirto, y lo lleva con ellos. En medio del mar, con el ejército de su padre cada vez más cerca, Medea toma una decisión macabra. Con sus propias manos, asesina a su hermano y arroja sus restos al agua, sabiendo que su padre se detendrá a recogerlos y darles sepultura. El plan funciona. Ix, destrozado por la muerte de su hijo, ordena detener la persecución para recuperar sus restos. Jasón, Medea y los argonautas logran escapar, pero el precio de su libertad ha sido alto. La sangre de un inocente pesa sobre sus almas, y el destino de Medea queda sellado como el de una mujer marcada por la tragedia y la traición. El Argo se aleja de Cólquide, surcando las aguas con el vellocino de oro a bordo. La misión ha sido cumplida, pero el viaje aún está lejos de terminar. Jasón y sus compañeros deberán enfrentar nuevos peligros en su regreso a Iolco, sin saber que los verdaderos desafíos apenas comienzan. El regreso de Jasón y los argonautas a Iolco estuvo lejos de ser un viaje tranquilo. La ira del rey Ix era descomunal tras el robo del vellocino de oro, y no estaba dispuesto a permitir que Jasón y su tripulación escaparan impunemente. Reunió su flota y los persiguió con furia a través del mar Egeo. Fue entonces cuando Medea, con una mezcla de desesperación y determinación, llevó a cabo un acto atroz para asegurar la huida de su amado, asesinó a su propio hermano Apsirto. Sabedora del amor que su padre sentía por su hijo, Medea desmembró el cuerpo de Apsirto y arrojó sus restos al mar, obligando a Ix a detener su persecución para recoger los fragmentos de su hijo. Esta acción salvó a los argonautas, pero condenó a Medea, pues su padre la maldijo, y los dioses tomaron nota de su cruel decisión. Los peligros del viaje, sin embargo, estaban lejos de terminar. Poco después, los argonautas se encontraron con las temidas sirenas. Estas criaturas aladas y de voz melodiosa atraían a los marineros con su canto hipnótico, conduciéndolos a una muerte segura en los escollos. Cuando la música de las sirenas comenzó a invadir el aire, los hombres a bordo del Argo sintieron como sus voluntades flaqueaban. Sin embargo, Orfeo, el más grande de los músicos, tomó su lira y tocó una melodía tan sublime y poderosa que eclipsó el canto de las sirenas, permitiendo que la tripulación escapara de su hechizo. Tras este peligro, los argonautas se vieron forzados a navegar entre Escila y Caribdis, dos monstruos marinos que representaban una amenaza mortal. Escila, con sus 6 cabezas reptilianas, estaba lista para devorar a cualquier marinero que pasara demasiado cerca, mientras que Caribdis, un enorme remolino viviente, tragaba embarcaciones enteras en su vorágine de destrucción. Con gran habilidad y la guía de la diosa Hera, Jasón logró maniobrar el Argo a través del estrecho paso sin perder ni un solo hombre. Sin embargo, una última amenaza los esperaba en la isla de Creta, Talos, el colosal guardián de bronce. Esta criatura, creada por Hefesto, patrullaba la costa y arrojaba enormes rocas a cualquier barco que se acercara. La inmensa fuerza de Talos hacía que enfrentarlo directamente fuera una locura. Fue entonces cuando Medea, con su astucia y magia, tomó el control de la situación. Conjuró un hechizo que nubló la mente de Talos y lo llevó a un frenesí de confusión. En su desorientación, el gigante tropezó y golpeó su tobillo contra una roca afilada, rompiendo la delgada membrana que sellaba su único punto vulnerable, una vena dorada que contenía el fluido vital de los dioses. Talos cayó al suelo con un estruendo atronador, dejando libre el camino para que los argonautas continuaran su viaje. Finalmente, tras un largo y peligroso recorrido, el Argo arribó a Iolco. Jasón, con el vellocino de oro en sus manos, se presentó ante su tío Pilies, quien lo miró con incredulidad.
Había esperado que Jasón nunca regresara, pero allí estaba, triunfante. Sin embargo, Pílies no tenía intención alguna de cumplir su promesa y devolverle el trono. Al ver la injusticia, Medea urdió un plan para deshacerse del rey usurpador. Con su magia, convenció a las hijas de Pílies de que podían rejuvenecer a su padre si lo desmembraban y hervían sus restos en un caldero encantado. Deseosas de devolverle la juventud, las hijas de Pílies hicieron exactamente lo que Medea les había indicado, pero sin la magia necesaria para restaurarlo, Pílies murió de forma horrible. A pesar de haber eliminado al usurpador, Jasón y Medea no fueron recibidos como héroes. La muerte de Pílies provocó el exilio de ambos, pues los ciudadanos de Iolco los consideraron criminales en lugar de libertadores. El vellocino de oro fue consagrado a los dioses, pero su obtención no trajo la felicidad que Jasón había esperado. Condenado a errar, Jasón perdió el favor de los dioses y su vida se vio plagada de desgracias. Su relación con Medea se deterioró, y la ira de la hechicera culminó en una tragedia inimaginable. El héroe que había surcado los mares en busca de gloria terminó solo y olvidado, contemplando los restos del Argo hasta que, un día, una viga del viejo barco se desprendió y cayó sobre él, poniendo fin a su historia. Así concluyó la Odisea de Jasón y los argonautas, un viaje de gloria, traiciones y un destino que ni siquiera los dioses pudieron alterar.